Hoy vamos a ver la última parte de la armadura del creyente en Efesios capítulo 6. Yo quiero que ustedes me acompañen allí, Efesios 6. Hemos visto cómo nos debemos fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Hemos visto el equipo que debemos tener para esta lucha, a partir del versículo 14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A partir del versículo 18 hasta el 20 nos dice cómo debemos pelear con el enemigo también. Y nos habla de la oración. Vamos al versículo 18, hermanos. Con toda oración y súplica, oren, oigan bien, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, para dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. La oración es indispensable, esencial para nosotros pelear exitosamente en esta guerra espiritual. Muchos dicen que la oración es una pieza más de la armadura, otros dicen que es el espíritu que capacita al soldado para usar la armadura y blandir la espada. Yo creo esto. Todas nuestras luchas, todos nuestros conflictos espirituales, mis amados, deben ser enfrentados en oración. Cada pieza de la armadura debemos ponérnosla en oración, no en nuestras propias fuerzas. No importa qué tan fuerte tú te consideres, qué tan espiritualmente maduro, la armadura solamente es eficaz cuando la usamos. ¿Tú sabes cómo? En dependencia de Dios, en comunión con Él. Tú puedes tener los brazos muy fuertes, tú puedes ser muy diestro utilizando la espada, puedes tener mucha fuerza cuando tú ataques al enemigo, pero en cualquier situación que se presente, no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios. Y la oración nos permite conseguir ese poder para luchar contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. La oración, mis amados, nos permite ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Pero les voy a decir algo más. La oración es una de las áreas donde tenemos más luchas. Y es una de las áreas donde yo en lo personal tengo más luchas. Hermanos, se me hace difícil orar. Me canso de orar. Es muy fácil leer la Escritura, estudiarla, meditar en ella, memorizarla, pero a la hora que uno viene a orar, yo no sé, a uno le da un espíritu de pesadez, uno empieza a orar y se cansa, uno no sabe por qué otras cosas va a orar. Y la oración, como dice el ministro Martin Lloyd-Jones, debe ser un deleite para nosotros los creyentes. Y quiero confesar también que muchas veces es un deleite en mi vida, pero la mayoría de las veces es una lucha a muerte. Yo sé que ustedes son muy espirituales y ustedes no tienen ese problema. ¿Y por qué ustedes se ríen? El problema no es solo mío entonces, es una lucha. Hermanos, nosotros queremos ser una iglesia sana doctrinalmente. Queremos ser una iglesia donde cada uno de ustedes pongan sus dones en operación para el desarrollo del cuerpo de Cristo, para el crecimiento, pero sobre todas las cosas queremos estar apercibidos de esta lucha, porque si no tenemos una relación íntima con el Señor,
Hermanos, estamos peleando en nuestras propias fuerzas. Y hay muchas iglesias que usted llega, mucho activismo, mucho movimiento, pero son iglesias que son museos. Es el cascarón lo que queda allí solamente. Son iglesias donde las personas se han acostumbrado a servir, lo cual es bueno, pero no tienen una comunión íntima, una comunión experimental con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. La oración es el poder para la victoria. Y Pablo nos dice que nosotros debemos orar para derrotar al maligno. Yo quiero que ustedes me acompañen ahora, después de esa breve introducción, de nuevo al versículo 18. Yo quiero que ustedes vean las veces que el apóstol dice todo, toda, todas y todos. Dice con toda oración y súplica. Oren, ¿qué más dice? En todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si hay una idea que yo quiero que quede en nuestras mentes, es la siguiente: debemos pelear por Dios en oración. Y lo primero que nos dice el apóstol es que debemos pelear con todo tipo de oración. Fíjense, con toda oración y súplica. Y es difícil hacer una distinción de estas palabras, pero podemos decir que la palabra oración que se utiliza aquí es un término más general para referirse a la oración de adoración, la oración de alabanza, de confesión de pecados, de acción de gracias. Cuando le comunicamos a Dios, cuando lo adoramos reconociendo su grandeza, su poder y reconociendo nuestra condición de criaturas delante de Él. Ese es el tipo de oración general. Pero Él también dice con toda oración y súplica, que son peticiones por deseos específicos, por beneficios particulares que nosotros traemos delante de Dios cuando oramos. Tenemos corazones necesitados. Venimos delante del Dios Todopoderoso y lo adoramos con esa oración general, como Él es dicho, pero luego presentamos nuestras súplicas, nuestras necesidades particulares. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Por eso Filipenses dice, 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con toda súplica. Pablo lo que quiere aquí es enfatizar la prioridad de la oración en la batalla. Estamos en una batalla espiritual y Él nos dice, ustedes deben orar con todo tipo de oración en la presencia de Dios. Pero no solamente debemos pelear con todo tipo de oración. Fíjense lo que nos dice también. Oren en todo tiempo. O sea que si nosotros queremos pelear en esta lucha espiritual, debemos orar en todo tiempo. Y lo que nos dice aquí el texto literalmente es orar en cada oportunidad. Si nosotros estamos conscientes que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que estamos en una lucha continua, si estamos apercibidos del peligro, entonces debemos estar alertas y constantes en todo tiempo orando en la presencia del Señor, porque no sabemos en qué momento el enemigo va a venir a atacarnos. Como hemos visto, cuándo nos va a lanzar sus dardos de fuego con dudas, temores, cuándo van a venir calamidades, dificultades, aflicciones a nuestras vidas. Entonces necesitamos ayuda continua 24/7. Entonces en cada oportunidad que tengamos debemos estar orando. ¿Dónde yo veo esta idea? En 1 Tesalonicenses 5:17. Vamos allí. 1 Tesalonicenses 5:17. Allí nos dice el apóstol, oren sin cesar. Y en el original se nos dan dos ideas. Al decir que oremos sin cesar, es como cuando usted tiene una tos persistente. Cuando usted tiene una tos seca, usted no está tosiendo 24/7, no está tosiendo cada segundo, pero cada
cierto momento vienen esos accesos de tos y usted tose en ese momento. El punto es que no dura mucho sin toser. La otra idea que nos da es de un asalto, de un ataque militar. Cuando los soldados atacan una posición enemiga, atacan una vez, no consiguen su objetivo, ¿qué hacen? Se reagrupan y vuelven y atacan. No consiguen su objetivo, se reagrupan y vuelven y atacan hasta que conquistan la posición. Fíjense qué idea más hermosa, un asalto militar, y nosotros debemos orar así, hermanos. De una manera frecuente, de una manera repetida, hasta que consigamos aquello por lo cual estamos orando a Dios. Oremos a Dios en todo tiempo. Todo incidente de la vida debe ser tratado en oración. Cuando somos tentados, debemos orar al Señor. Debemos llevar esa tentación delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame. Mis ojos están viendo lo que no deben ver, ayúdame. Si experimentamos una bendición, debemos darle acción de gracias a Dios también. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, todas esas leyes que quieren pasar en muchos gobiernos, que son contrarias a la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Orar al Señor. Señor, frena eso. Señor, lo que venga, utilízalo para tu gloria. Si estamos con alguien que no conoce al Señor, ¿qué debemos hacer? Orar por su salvación. Cuando estamos en problemas en el trabajo, tenemos una situación difícil, debemos orar al Señor para que nos libre. Ustedes ven, nuestras vidas se convierten en una oración continua a nuestro Padre Celestial con quien tenemos una comunión constante. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos esa conciencia. No vivimos en la presencia de Dios y debemos desarrollar, mis amados, esos hábitos en la presencia de Dios. Muchas veces yo me veo en diferentes situaciones y me veo viendo cómo voy a resolver la situación que se ha presentado. Pero le digo algo, para mi vergüenza, pero no he orado. Y ya yo voy a tomar un curso de acción y no he orado. Y es como dice un autor, la oración no es la última opción cuando ya has hecho todo lo que puedes hacer. Oye bien, no es la última opción. Y dice Juan Bunyan sobre esto, después de haber orado, tú puedes hacer más cosas, pero no debes hacer nada hasta que hayas orado. Amén. Después que oramos, debemos hacer lo que vamos a hacer, pero no hagamos nada hasta que no hayamos orado. ¿Por qué? Porque orar es lo primero que debemos hacer. Esto no es una mera formalidad. No oramos antes de la comida porque debemos orar antes de la comida, sino porque le agradecemos a Dios por los alimentos que nos da. Debemos orar al Señor para que su presencia sea con nosotros, que nosotros podamos vivir en su presencia. ¿No nos ha dicho el Señor que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Sí. Entonces, si el Señor está con nosotros, yo debo estarme comunicando en oración con el Señor. Si yo creo que esto es una realidad, yo debo mantener un canal de comunicación abierto con el Señor. Ustedes saben por qué no oramos así al Señor. Ustedes saben por qué no estamos apercibidos de su presencia. Porque somos autosuficientes. ¿Autosuficientes? No, pues yo no necesito al Señor. Yo puedo pelear esta guerra sola. ¿Usted se imagina un soldado que está en una misión, que está en una guerra y tiene los instrumentos de comunicación, los aparatos de comunicación para comunicarse con el cuartel general, para pedir ayuda de artillería, para pedir ayuda que manden aviones a bombardear ciertas áreas y que ese soldado no lo haga? ¿Qué va a pasar con él, hermanos? ¿Va a fracasar? No va a poder cumplir lo que tiene por delante, teniendo todas esas cosas a su disposición. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, a nuestra disposición, esperando que le pidamos. Debemos orar, hermanos, pero no lo hacemos como cuando lo tenemos que hacer. Debemos estar orando
en todo tiempo, mis hermanos. Es que yo no puedo. Es que son tantas cosas que yo no puedo pararme a orar. Pero no estamos hablando que tú te pares en cada momento a orar media hora. Miren un caso, el caso de Nehemías. A Nehemías van los hermanos de Jerusalén que han regresado de la cautividad algunos y le llevan el reporte que en Jerusalén hay gran aflicción, gran oprobio. El muro de la ciudad había sido derribado, las puertas habían sido quemadas y él se entristece mucho. Pero ¿qué pasa? Nehemías era el copero del rey, el que le servía al rey. Y resulta que cuando él estaba delante del rey, él estaba triste. Y delante del rey tú no podías estar triste, porque hasta te podían mandar a matar. El rey lo ve así triste y le pregunta, ¿qué le pasa a Nehemías? Nehemías le dice la situación que está viviendo su familia, o sea, los hermanos en Jerusalén. Y el rey le pregunta, ¿qué es lo que pides? Y dice que ahí mismo, así oré al rey del cielo, al Dios del cielo. Y respondí al rey, si le place al rey, si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la reedifique. ¿Ustedes creen que le dijo, perdón, rey? Y se fue aparte a orar, ¿no? Ahí mismo le oró al Señor, Señor, ayúdame. Señor, dame gracia. Señor, mueve el corazón de este hombre. Y el rey le concedió la petición de su corazón, pero fue una oración breve que tú puedes elevar donde quiera que tú estés. En el trabajo, con tu familia. Es algo entre tú y el Señor que muchas veces no tienes que verbalizarlo. Pero aquí Pablo nos está diciendo que debemos orar en todo tiempo, todo el día. No es que nos pasemos arrodillados en oración, es estar en la presencia de Dios las 24 horas del día, siempre que podamos, llevándolo todo a Dios en oración. Pero en tercer lugar nos dice, ustedes deben luchar, ustedes deben pelear orando en el Espíritu. Ustedes deben orar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos da la certeza de que las promesas que vemos en su palabra son ciertas, son verdaderas. Es el Espíritu que nos mueve a orar amparados en esa promesa. Orar en el Espíritu es orar en consonancia con la palabra de Dios, mis hermanos. En Romanos capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver a tener otra vez, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuál es ese espíritu de adopción? Es como dice un autor, es la noción consciente que el Espíritu produce en nosotros una realidad significativa. ¿Y cuál es esa realidad que yo sé? Porque el Espíritu me lo dice, que Dios nos ha convertido en hijos suyos y por lo tanto yo puedo venir a la presencia de Dios sin ningún temor, porque ya yo he sido acepto delante de Dios y puedo decirle a Dios con toda intimidad, Abba Padre, que en el original es un término muy cercano de un hijo con su padre, cuando tú le dices papi, cuando tú le dices papito a tu papá, que podemos venir con esa confianza porque hemos sido adoptados en la presencia de Dios. Ahora, para tú orar en el Espíritu, es bueno que sepas que debes, al ir a la presencia de Dios, confesar tus pecados. Miren, dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón yo hubiera mirado, si en mi corazón yo hubiera consentido la maldad, el Señor no me habría escuchado. Y dice otra versión, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que para orar en el Espíritu, nosotros debemos ver cómo van nuestras vidas. Qué cosas que estamos haciendo que no son acorde a la voluntad de Dios. Y debemos confesar constantemente nuestros pecados en la presencia del Señor. Dios
nos ha librado ya del poder del pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Pero hay una realidad, mis amados. Nosotros no hemos sido glorificados y tenemos pecado remanente en nosotros con el cual luchamos. Y ese pecado debemos verlo en nuestras vidas, no justificarlo, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos en la presencia del Señor y no acariciar esos pecados, que es lo que dice el salmista aquí. Si yo hubiera consentido la iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Por eso debemos tener un estilo de vida de arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe no debemos llevarlo a cabo, si podemos decirlo así, o tener esa práctica solamente en el momento cuando nos convertimos, no. Pecamos y continuamente debemos arrepentirnos de esos pecados y debemos saber que por la sangre de Cristo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pedro dice a los esposos que traten o que debemos tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles, dándole honor como a coherederas de la gracia. ¿Para qué, mis hermanos? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y quizás a ti se te hace difícil orar, no solamente por la apatía, por la lucha espiritual que es, sino porque hay pecado en tu vida que no has confesado en la presencia del Señor, pero Dios conoce nuestros corazones. No podemos pedirle a Dios que bendiga a nuestras familias. No podemos pedirle al Señor que mantenga nuestras familias en pureza, en santidad, cuando nosotros somos los primeros que estamos viendo pornografía, que estamos amamantando, guardando ciertos pecados en nuestras vidas y no lo hemos confesado. No podemos pedir la bendición de Dios sobre nuestros matrimonios, mis amados hermanos, si no estamos amando a nuestras esposas con un amor sacrificial. Si las esposas no se están sometiendo a los maridos, como dice la Escritura. No le puedes pedir al Señor que bendiga tu negocio cuando tú estás evadiendo impuestos, cuando tú estás maltratando a tus empleados, cuando tú estás pagando salarios por debajo de lo que deberías pagar. No le pidas al Señor que te bendiga, tú tienes que confesar tu pecado en la presencia del Señor. No pidamos al Señor que nos bendiga como iglesia si nosotros mismos estamos en pecado. No pidamos al Señor que nos bendiga como iglesia si no estamos cumpliendo lo que el Señor demanda de nosotros. Imagínense que en una iglesia hay miembros en pecado, los pastores lo saben o los hermanos lo saben y no llevan eso a los pastores de la iglesia para que eso sea tratado bíblicamente con esos hermanos. ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir así? No. Entonces, para orar en el Espíritu nosotros debemos ver cómo están nuestras vidas de oración, nuestras vidas espirituales, si estamos caminando en santidad y debo confesar mi pecado. Pero debo saber también, mis hermanos, si quiero orar en el Espíritu, que debo orar conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ver lo que Dios dice allí para orar en consonancia con la mente de Dios. Las Escrituras me dicen cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que andemos en santidad. No es que andemos en impiedad. Y si estoy andando en impiedad, yo sé que Dios no me va a bendecir. Entonces tenemos que orar conforme a lo que Él nos enseña en su palabra. La Escritura y la oración van juntas, hermanos. Es muy bueno tener el hábito de que cada día que usted lea las Escrituras, la porción que le toque, tome esa porción de las Escrituras y haga de esto un motivo de oración por lo que usted está leyendo. Ahí hay motivos para yo adorar a Dios, lo voy a adorar, para dar gracias, para confesar pecados. Y cada día debo tomar esa porción de las Escrituras e incluirla como parte de mi vida de oración. Recuerden esto, el Espíritu nunca nos va a guiar a hacer algo contrario a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Una joven soltera tiene una relación con una persona que es inconversa y ella es creyente.
Ella no puede orarle al Señor, Señor, bendice mi matrimonio con esta persona en conversa. No le puede orar por eso, porque eso no está de acuerdo con lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, orar en el Espíritu implica que debo confesar mis pecados. Orar en el Espíritu implica que yo debo orar de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y orar en el Espíritu significa que vamos a orar en dependencia de Él, en dependencia de su dirección, en dependencia de su poder. Hermano, yo decía al principio que orar es una lucha para mí. Cuando el Espíritu nos guía a orar, cuando tú no puedes concentrarte, cuando tú no sientes la presencia de Dios, tú debes orar. Ahí debes orar con más insistencia. Hay momentos que no queremos hacerlo, pero yo decía que hay momentos que es un deleite. El Espíritu nos guía continuamente a orar. ¿Qué debemos hacer en esos momentos que no queremos orar? ¿Sabe lo que debemos hacer? Orar. Pero ustedes se saben esto entonces. Debemos orar. Aunque no querramos orar, debemos orar. Hay momentos que el Espíritu nos guía a alabar a Dios, a adorar a Dios, a dar gracias por sus bendiciones, a interceder por alguien de una manera específica. Y en ese momento, cuando nosotros seguimos la guía del Espíritu, experimentamos poder y libertad en la oración en el Espíritu de Dios. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Pablo aquí nos dice cómo el Espíritu nos ayuda a orar en nuestra debilidad. Dice de la misma manera, Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice una versión con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y aquel, dice, que escudriña los corazones, aquel que conoce cada corazón, aquel que sabe las luchas que tú estás teniendo en ese momento en oración, sabe cuál es el sentir del Espíritu, sabe lo que el Espíritu está diciendo, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. Intercede en la presencia del Padre de esta manera. Solamente en el poder del Espíritu podemos orar en la voluntad de Dios. Porque si el Espíritu no nos ayuda, van a ser oraciones egoístas, fuera de la voluntad de Dios, hermanos, centrados en nosotros. El Espíritu nos ayuda. No sabemos cómo pedir, el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene. No sabemos qué hacer en medio de una situación y vamos a orar en la presencia del Señor. El Espíritu Santo nos guía. Me gusta mucho una ilustración que da el ministro Warren Wiersbe. Él dice, en el tabernáculo del Antiguo Testamento había un pequeño altar de oro delante del velo donde el sacerdote quemaba incienso. Ese incienso que se quemaba allí era una figura de la oración. Pero ese incienso tenía que ser mezclado de acuerdo con el plan de Dios, con el diseño de Dios, con la fórmula de Dios, y no podía ser falsificado por el hombre. Y dice él ahora, el fuego en el altar es un cuadro del Espíritu Santo, porque es Él quien toma nuestras oraciones y las enciende en la voluntad de Dios. O sea, que nosotros podemos orar fervientemente y hacerlo en la carne, y esa oración, vamos a decirlo de esta manera, no llegar a Dios. Pero tú puedes orar en quietud, en paz, en tranquilidad, en el silencio, y llega a la presencia de Dios como un incienso, como un aroma agradable en su presencia, y Dios responde tus oraciones.
Es ese espíritu que nos guía a orar como conviene. Puede que tú tengas una lista de oración y tengas cosas que están mal allí, pero el espíritu te guía a orar como conviene. Te lleva a enfatizar, no tiene que estar mal. Tú estás orando por algo y el Espíritu te guía a orar, a enfatizar una oración específica. Ustedes ven, hermanos, nosotros debemos orar en todo tiempo. Nosotros debemos pelear esta batalla espiritual, ponernos cada pieza de la armadura en oración, en conexión con el cuartel general, en conexión con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo debemos hacer en el poder del Espíritu. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Debemos pelear para Dios orando con todo tipo de oración. Debemos orar en todo tiempo. Debemos orar en el Espíritu, alinearnos con la voluntad de Dios en su palabra. Pero también debemos pelear esta guerra por Dios, orando vigilantemente y perseverantemente, en cuarto lugar. Y así velen, dice el apóstol, con toda perseverancia y súplica. Velen, estén alertas. Y esa palabra en el original es muy interesante, porque nos habla de una palabra que significa cazar y otra que significa sueño. Y el punto es que no debemos dormirnos en ese sentido. Imagínense que un pastor tiene que cuidar las ovejas y los lobos vienen de noche a atacar las ovejas. ¿Qué hacen los pastores? Pasan una gran parte del tiempo en vela, pero el punto es que están alertas, el punto es que están vigilantes, y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Nosotros debemos velar con toda perseverancia y súplica. O sea, nosotros debemos estar como están los centinelas en un puesto militar. ¿Cómo están los centinelas? Tienen que estar despiertos. Los centinelas tienen que estar alertas. ¿Qué le pasaba a los militares romanos si se dormían en una guardia? Lo golpeaban con la manopla. Y a muchos lo mataban por eso. Nosotros debemos estar en guardia. ¿Por qué? Velando en todo tiempo. Porque tenemos un enemigo que es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, mis hermanos. Tenemos un enemigo que nos quiere poner zancadillas, tentaciones, dudas, temores delante de nosotros para que nosotros caigamos. Y debemos estar trabajando y orando. Cuando Nehemías, el rey, lo autorizó a reconstruir los muros de Jerusalén, había mucha oposición porque los enemigos del Señor querían detener la obra. ¿Y qué hizo Nehemías? Velaron y oraron. Dice Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos, orando y vigilando en todo momento. Debemos estar alertas, orando con toda perseverancia. No dejarlo, mis hermanos. No dejarlo. Nosotros empezamos a orar por algo, oramos por eso hoy, oramos por eso mañana, y ya al tercer día ya nos olvidamos de orar por esas cosas que son tan importantes. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos, cómo los discípulos perseveraban unánimes en oración. Cómo se habían entregado en la oración, y nosotros debemos ser constantes en la oración. Pablo dice que Epafras luchaba por los hermanos. ¿Cómo? En oración. Dice Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. No importa tu situación, no importa que tú estés preso, no importa que tú estés en una cama, el ministerio de la oración lo podemos llevar a cabo continuamente en la presencia de Dios. Y eso es lo que nos dice que estaba haciendo Epafras.
Hermanos, ¿qué nosotros queremos? Que la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial, sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Y muchas veces dejamos de orar en el momento en que Dios nos va a dar la victoria. Hermano, quizás tú no puedas pasar una noche entera en oración. Quizás no puedas pasar más de 15 minutos en oración. Pero lo que debemos tener es un espíritu para interceder continuamente en la presencia de Dios. Nosotros debemos orar con toda oración y súplica, como vimos al principio. Debemos ser personas de alabanza, de adoración, de acción de gracias, de confesión de pecado, de súplica continua en la presencia de Dios. Pedro estuvo preso, dice la Escritura en Hechos 12. La iglesia estaba orando por Pedro. ¿Y qué hizo el Señor? Liberó a Pedro, tanto así que cuando estuvo en la puerta donde estaban los hermanos y toca la puerta, no creían que era Pedro que estaba ahí porque estaba preso. Nosotros pensamos con nuestras mentes finitas, cortas y chiquitas, que muchas cosas no van a pasar, no van a suceder. ¿Por qué? Porque lo vemos de nuestra perspectiva. Pero cuando oramos, estamos clamando a Dios. Estamos clamando al Todopoderoso. Estamos clamando conforme a su palabra. Estamos clamando conforme a su voluntad para que sea hecha en la tierra, para que sea cumplida en nuestras vidas, para que sea cumplida en esta iglesia, para que su nombre sea glorificado, mis hermanos. Y esas deben ser las motivaciones que nosotros debemos tener para orar. Debemos orar en todo tiempo, con todo tipo de oraciones. Debemos orar en el Espíritu. Debemos estar alertas, ser perseverantes e interceder en la presencia de Dios. Pero Pablo nos da una quinta razón en ese texto. Debemos pelear en oración por todos los santos. Fíjense cómo él dice en el texto, orando por todos los santos. Cuando usted ora con el modelo del Padre Nuestro, ¿qué usted dice? Padre mío que estás en los cielos. Padre nuestro. ¿Tú sabes por qué es nuestro? Porque nosotros somos una familia en la fe. Y oramos en la presencia del Señor como una familia. Por lo tanto, debemos orar por los miembros de la familia, por los que están luchando junto con nosotros en la fe, para que crezcan espiritualmente, para que Cristo sea glorificado en sus vidas, para que sean librados de tentación, para que el Espíritu aplique su palabra en sus vidas. Nosotros no peleamos solos, mis hermanos. Nosotros somos parte de un ejército, nosotros somos parte de un cuerpo y debemos estar pendientes a los diferentes hermanos de la iglesia. Por eso yo me gozo por lo que veo que se está haciendo en los grupos pequeños. Cómo los hermanos están orando los unos por los otros, cómo están orando por los demás miembros de la iglesia, por las diferentes situaciones que se presentan, cómo están orando por otras iglesias, cómo se está orando por iglesias en otros países también. Debemos orar, mis amados, por el crecimiento espiritual de los hermanos, por los que están enfermos, por los afligidos. Debemos orar por los matrimonios para que Dios los fortalezca. Debemos llamar a los hermanos y pedirle, hermano, ¿por qué cosas tú quieres que yo ore por ti para mantenerme orando por ti? Orar por todos los santos. Pero Pablo dice, oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Hermanos, en la guerra de Vietnam, y no sé si en la guerra del Golfo, cuando iba una patrulla en la selva en Vietnam, lo que hacían los vietnamitas enemigos era buscaban al jefe de pelotón y le tiraban a ese primero. ¿Por qué? Porque si mataban al jefe del pelotón, a los que dirigían el pelotón, el equipo que estaba peleando, ese grupo de soldados, lo neutralizaban en cierto sentido. Y Pablo aquí está pidiendo que oren por él también. Hermanos, nosotros debemos orar por los hermanos que sirven en la iglesia, por los líderes de la iglesia, debemos orar por los pastores de la iglesia. Pablo pide que oren por él, pero yo le voy a preguntar a ustedes,
Pablo tenía una comunión cercana con el Señor, ¿sí o no? Dios se había revelado en la vida de Pablo de una manera muy especial, ¿sí o no? Él no había estado en el tercer cielo y había regresado de allí, como él dice. Y Pablo está pidiendo que oren por él porque él necesita las oraciones del pueblo de Dios para poder llevar a cabo la obra de Dios. Hermanos, todo lo que ministramos, los hermanos que sirven, los pastores, necesitamos sus oraciones porque no nos podemos parar aquí en nuestras propias fuerzas. Podemos estudiar el texto de la palabra de la mejor manera posible. Lo podemos dividir de la mejor manera posible, pero Dios es que aplica su palabra. Y en el sentido que estamos viendo es, el maligno tiende a atacar a aquellos que están en posiciones de liderato. Pablo estaba consciente de su propia debilidad. Oren por mí. Oren por mí para que me sea dada palabra al momento de hablar, para que yo diga lo que tenga que decir, para que no me acobarde delante de esas personas a quien debo ministrarle el evangelio. Hermanos, eso debemos nosotros clamarlo en la presencia de Dios. Pablo pidiendo valentía, ¿sí? Pablo iba a comparecer ante el César, hermano. Una situación sumamente difícil. Oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada valentía para ministrar con denuedo los misterios del Evangelio. Me sea dada palabra para predicar con valentía los misterios del Evangelio. Pero miren qué raro. Yo soy un embajador en cadena, dice él. Un embajador es el representante de alguien. Un embajador de la República Dominicana es un representante de la República Dominicana ante otras naciones. Debe moverse libremente en el país donde está. ¿Y qué dice Pablo? Yo soy embajador en cadenas. No importa que yo esté preso. No importa mi situación. No importa mi limitación. Yo soy un siervo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Y Él es que nos está mandando a cada uno de nosotros a servirle, hermano. Tú eres un ministro de Jesucristo. Yo soy un ministro de Jesucristo. Tenemos diferentes dones y talentos, diferentes llamados, pero estamos todos llamados a trabajar para la gloria de Dios. Debemos orar por todos los santos. Nosotros no podemos dejar abandonados sin orar por los demás santos. Hay una rama del ejército, me parece americano, yo creo que son los Rangers, que ellos están en un combate. Y según tengo entendido, le matan o le hieren. Si le matan un compañero, ellos se llevan a su compañero. Ellos recogen su muerto y se lo llevan, mis hermanos. Ellos están dispuestos a dar su vida por los que están con ellos. Si hay un herido, no abandonan a nadie en el campo de batalla. Y cuando nosotros no oramos por los hermanos, ¿tú sabes lo que estamos haciendo? Los estamos abandonando en el campo de batalla. En conclusión, mis amados. Estamos en guerra, lo sabemos. La victoria es nuestra. Debemos fortalecernos en el Señor. Debemos ponernos la armadura. Pero debemos ponernos cada pieza de la armadura en oración. Orando en todo tiempo. Porque ya nuestro general, el Señor Jesucristo, venció en la cruz del Calvario. La victoria es nuestra. Y como vimos, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está disponible 24/7, no hay un horario para ir donde Él. A cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier situación, tenemos que clamar a Dios. Mis hermanos, qué privilegiados somos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos la armadura y clamar al Señor en oración. Tenemos un camino abierto a la presencia de Dios que Cristo abrió a través del velo de su carne y de su sangre, mis hermanos. Cristo está sentado ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y Pablo nos dice que nosotros debemos con toda oración y súplica orar en todo tiempo, orando en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica, orando por todos los santos. Mis hermanos, clamemos a Dios
confesemos nuestro pecado de apatía, de falta de oración y clamemos a Dios que nos ayude a ser guerreros en oración. Porque esta lucha, esta guerra, este pleito, esta batalla que estamos lidiando, que tenemos por delante, no es en nuestras propias fuerzas. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda a hacer y dejar el resultado en sus manos. Y el Señor nos manda a orar en todo tiempo, con todo tipo de oración, en el Espíritu, por todos los santos. Amén.